Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy más que emocionada de estar aquí hoy con ustedes. Prepárense porque vamos a sumergirnos en una historia de amor que, se los prometo, les robará el aliento, les hará suspirar hasta el último aliento y los dejará con esa sensación cálida y reconfortante en el pecho. Si han leído bien el título, hoy vamos a hablar de Mert y Afra. Y antes de que nos dejemos llevar completamente por la marea de este apasionante romance, si aún no están suscritos a nuestro canal, les invito de todo corazón, con todo el cariño del mundo, a que pulsen ese botón de suscribirse y activen esa campanita que suena tan tentadora. Así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras emocionantes historias, nuestras recomendaciones más especiales y todo ese contenido que nos encanta compartir. Porque aquí, en este espacio, nos dedicamos a explorar esos romances que nos tocan el alma, ¿verdad? Esos que nos hacen creer en la magia de la conexión humana. Y es que la historia de Mert y Afra es, sin lugar a dudas, justo eso, una montaña rusa de emociones que desafía la lógica, un viaje vertiginoso a través del amor en su forma más pura, a veces deslumbrante y radiante y otras, sorprendentemente, en su faceta más desafiante y conmovedora. Pero, ¿quiénes son Mert y Afra, para aquellos que quizás aún no han tenido el placer de conocer su universo? Permítanme pintárselos con palabras, para que puedan visualizarlos tanto como yo lo hago. Por un lado, tenemos a Mert. Imaginen a un alma libre, un espíritu verdaderamente creativo, un artista en esencia, que a menudo se encuentra navegando por los altibajos inevitables de la vida con una sonrisa que en ocasiones disimula hábilmente sus propias vulnerabilidades. Él es ese tipo de persona que, sin esfuerzo alguno, irradia un carisma magnético y un optimismo contagioso. Es el sol de un día despejado, capaz de iluminar cualquier habitación. Pero como en toda historia profunda y enriquecedora, Mert también lleva consigo un pasado que lo ha moldeado, cicatrices invisibles que le han enseñado lecciones valiosas, que han forjado su carácter y su perspectiva del mundo. Un pasado que a veces se asoma en su mirada, añadiendo una capa de profundidad a su ya fascinante personalidad. Por otro lado, encontramos a Afra. Ella es la personificación de la fortaleza, una mujer independiente en cada fibra de su ser, con una determinación que desarma a cualquiera que intente subestimarla. Su sensibilidad, lejos de ser una debilidad, es lo que la hace verdaderamente única, una joya preciosa que brilla con luz propia. Afra ha aprendido a través de sus propias experiencias a confiar plenamente en sí misma, en su intuición infalible y en sus instintos. Y quizás, solo quizás como un mecanismo de autoprotección, ha construido ciertas murallas alrededor de su corazón, erigidas con la sabiduría ganada a pulso, para protegerse de las inevitables decepciones que la vida a veces nos depara. Lo verdaderamente fascinante de su conexión, lo que hace que su historia sea tan magnética, es cómo, a pesar de sus diferencias aparentes, de sus mundos que parecen tan distintos, se encuentran. Se reconocen mutuamente en un nivel profundo, un nivel que va más allá de lo superficial, de lo visible. Es como si sus almas se hubieran estado esperando pacientemente a lo largo de innumerables vidas, aunque ellos mismos, en su cotidianidad, no tuvieran la menor idea de esta búsqueda interna. La chispa inicial, esa atracción magnética que los une de forma casi instantánea, es palpable, casi eléctrica, desde el primer momento en que sus caminos se cruzan. Imaginen esa escena, un encuentro casual, quizás en el lugar más inesperado, en medio del bullicio o en la quietud de la tarde, donde sus miradas se cruzan. Y en ese instante efímero el mundo a su alrededor parece desvanecerse, detenerse, solo para dar paso a la magia que comienza a germinar. Es ahí, en ese momento de conexión visual, donde todo empieza, donde la promesa de algo extraordinario, algo que cambiará sus vidas para siempre, empieza a gestarse en el silencio de sus corazones. Pero como en toda gran historia de amor que se precie, el camino hacia la felicidad, hacia la plenitud, no está exento de obstáculos. Mert y Afra se enfrentan a sus propios miedos, a las inseguridades que han estado latentes durante años, y a las complejidades inherentes de sus vidas personales, esas que a veces parecen intrincadas redes. Habrá momentos de duda, de incertidumbre, de malentendidos que, como hilos sueltos, amenazan con deshacer el tejido de su relación. Donde las palabras no dichas, las suposiciones erróneas o las interpretaciones equivocadas se ciernen sobre ellos como nubarrones, amenazando con separarlos. Es precisamente en estos momentos de mayor adversidad, cuando la presión es más intensa, donde vemos la verdadera fortaleza, la resistencia inquebrantable de su vínculo. Vemos cómo, a pesar de las heridas y las fusiones, luchan con todas sus fuerzas por entenderse, por tender puentes, por perdonarse mutuamente y, lo más importante, por darse una
una y otra vez, a pesar de todo lo que se interpone en su camino. Porque el amor verdadero, amigos míos, no se define por la ausencia de problemas, sino por la voluntad inquebrantable de enfrentarlos y superarlos juntos, mano a mano. Y aquí es donde quiero que presten muchísima atención, porque la forma en que Mert y Afra se comunican, o a veces, lamentablemente, dejan de comunicarse, es absolutamente crucial para el desarrollo de su historia. Hay silencios cargados de un significado profundo, miradas que lo dicen todo sin pronunciar una sola palabra, y gestos tiernos y sutiles que transmiten infinitamente más que 1000 discursos elocuentes. Es esa intimidad que se construye poco a poco, ladrillo a ladrillo, con paciencia y dedicación. Ese saber instintivo de cómo consolar al otro en sus momentos más vulnerables, cómo celebrar sus triunfos con una alegría genuina que resuena en ambos corazones, y cómo estar presente, simplemente estar ahí, en silencio o en compañía, cuando más se necesita. Es la empatía en su máxima expresión. Su relación, lejos de quedarse estancada, evoluciona de una atracción inicial vibrante y emocionante a un profundo respeto mutuo, un pilar fundamental para cualquier unión duradera, y de ahí a un amor incondicional, un amor que acepta, que abraza, que libera. Vemos cómo Mert poco a poco va abriendo las compuertas de su corazón a Afra, compartiendo aspectos de su vida, de su alma, que muy pocos han tenido el privilegio de conocer. Y como Afra a su vez encuentra en Mert un refugio seguro, un compañero de vida, un cómplice con quien puede ser ella misma, en toda su autenticidad, sin filtros, sin miedos, sin máscaras. Él la desafía a ser aún más audaz, a perseguir sus sueños con mayor ímpetu y determinación, y ella, con su amor y su comprensión, le ofrece la estabilidad y el apoyo que él, quizás inconscientemente, anhelaba en lo más profundo de su ser. Pero ojo que no piensen que esto es un camino de rosas continuo, un cuento de hadas sin sobresaltos. Hay momentos de tensión, de confrontación, porque el amor, en su crecimiento, también implica desafiar al otro, empujarlo a mejorar, y a veces, amigos míos, crecer duele. Pueden surgir choques de personalidad, diferencias insalvables en sus visiones del futuro, o incluso la interferencia externa de personas que con sus propias agendas o inseguridades intentan menoscabar o destruir su relación. Es en estos momentos cruciales, cuando la presión es máxima, donde su amor se pone a prueba, donde deben tomar la decisión valiente de si están dispuestos a luchar con todas sus fuerzas por lo que sienten, por lo que han construido juntos. Y lo verdaderamente hermoso y conmovedor de su historia es verlos tomar esa decisión, una y otra vez, eligiendo, a pesar de todo, la opción del otro, la opción del amor compartido. Hablemos de esos detalles, de esas pequeñas cosas que hacen que su historia sea tan increíblemente cautivadora, que la elevan de una simple anécdota a una obra maestra del corazón. Son las pequeñas cosas las que a menudo tienen el mayor impacto, una sonrisa cómplice que ilumina sus rostros, un abrazo apretado que lo dice todo, que transmite consuelo y seguridad, un plan improvisado que sin pretenderlo se convierte en el recuerdo más preciado, ese tesoro guardado para siempre. Son esos momentos de vulnerabilidad compartida, donde se muestran tal como son, desnudos de artificios, con sus virtudes deslumbrantes y sus defectos humanos, y se aceptan plenamente sin juicios, con amor incondicional. Y eso, mis queridos amigos, eso es la esencia misma del amor verdadero, la piedra angular de cualquier relación profunda y significativa. Además, la forma en que Mert y Afra se apoyan mutuamente en sus aspiraciones individuales es verdaderamente inspiradora. No se trata solo de estar juntos, de compartir un espacio físico o emocional, sino de ser un equipo, de ser la fuerza motriz que impulsa al otro a alcanzar su máximo potencial, a convertirse en la mejor versión de sí mismo. Vemos a Mert apoyando apasionadamente los proyectos creativos de Afra, animándola a volar alto y a creer en su talento, y a Afra, con su inquebrantable fe, animando a Mert a seguir sus pasiones más profundas, incluso cuando el camino se torna empinado y difícil. Es una relación de crecimiento mutuo, un ciclo virtuoso donde ambos se convierten en personas más completas, más sabias, más felices, gracias a la influencia positiva del otro. Y para aquellos de ustedes que aman los giros argumentales, los momentos de sorpresa que te dejan sin aliento, la historia de Mert y Afra está plagada de ellos. Hay revelaciones que cambian la perspectiva, que obligan a reevaluar lo que creían saber, y desafíos inesperados que los empujan al límite, obligándolos a tomar decisiones difíciles, a menudo dolorosas. Pero a través de todo este torbellino de emociones y circunstancias, su conexión se mantiene firme, inquebrantable, como un faro que guía en medio de la tormenta más violenta. Es esa certeza profunda, esa convicción irrefutable de que pase lo que pase, ante cualquier adversidad, tienen el uno al otro y eso, amigos míos, es un tesoro incalculable.
En definitiva, la historia de Mert y Afra es un hermoso y poderoso recordatorio de que el amor puede encontrarse en los lugares más insospechados, en las circunstancias más improbables, y que cuando es auténtico, genuino, tiene la fuerza titánica para superar cualquier adversidad, cualquier obstáculo que se interponga en su camino. Es un relato de valentía, de entrega absoluta, de perdón sanador y, sobre todo, de un amor que, sin duda alguna, roba el aliento, te hace suspirar de emoción y te llena de esperanza. Es esa clase de amor que todos, en algún rincón secreto y profundo de nuestro corazón, deseamos experimentar alguna vez en la vida. Bueno, y con esto, queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro apasionante viaje por la conmovedora historia de Mert y Afra. Hemos explorado juntos la chispa inicial que encendió su conexión, los desafíos monumentales que enfrentaron, la profunda y hermosa evolución de su amor y la conexión íntima y duradera que los une. Hemos visto con nuestros propios ojos cómo su relación es un testimonio vivo y palpitante de que, cuando el amor es verdadero, puro y sincero, es capaz de superar cualquier obstáculo imaginable y, lo que es aún más importante, de hacernos crecer como personas, de transformarnos para mejor. Muchísimas gracias de todo corazón por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Espero de verdad, con toda la sinceridad de mi alma, que hayan disfrutado tanto como yo al revivir y compartir esta historia que tanto me ha tocado. Me encantaría de verdad saber qué fue lo que más les impactó de Mert y Afra, qué escena particular les hizo suspirar de emoción o qué lección valiosa se llevan de su hermosa y compleja relación. Déjenme sus opiniones, sus reflexiones, sus sentimientos en la sección de comentarios, que siempre leo con muchísimo cariño, con una sonrisa, y me encanta interactuar con todos ustedes, que son el alma de este canal. Y si este vídeo les ha tocado el corazón, si les ha hecho suspirar, si les ha inspirado de alguna manera, no olviden dejarme un gran, enorme me gusta. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido que espero, les guste tanto como a mí me gusta compartirlo. Compartan este vídeo con aquellos amigos o familiares que, al igual que nosotros, aman las historias de amor inspiradoras, las que nos hacen creer en la magia de las relaciones humanas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invito una vez más, con la mayor de las cordialidades, a suscribirse a nuestro canal y a activar esa campanita para que seamos una comunidad aún más grande, una familia de amantes de las historias que mueven el alma. Nos vemos en el próximo vídeo con otra historia que seguramente les encantará. Adiós.